Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo y compañero el profesor Alejandro Parra Bley de Ateneo Educativo. Me da mucho gusto volver a saludarles, desearles que tengan un excelente año 2026, mis mejores deseos, bendiciones para ustedes y sus familias. Pues el día de hoy, compañeras, compañeros, maestros, maestras, vamos a abordar el contenido del taller, este taller intensivo para personal docente que se llevará a cabo las primeras semanas del mes de enero. Entonces, los invito a que se queden. Vamos a hacer un análisis de las temáticas que se van a abordar. Te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas. Ateneo Educativo, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Bienvenidos, bienvenidas. Pues bien, como ustedes pueden ver en pantalla, maestros y maestras, tenemos aquí nuestro título de nuestro tutorial, Taller Intensivo para Personal Docente, enero 2026. Y bueno, este material, el contenido de este tutorial está basado en la guía que nos presenta la autoridad educativa, la cual ustedes pueden ver ahí en pantalla. Hay que decirlo, el taller está programado para el 8 y 9 de enero del 2026, correspondiente al ciclo escolar 25-26. Y bueno, tenemos aquí en pantalla, maestros y maestras, los propósitos. Se nos presenta un propósito general y un propósito específico. En el propósito general dice así: que maestras y maestros analicen los procesos que dinamizan la conformación de comunidades de aprendizaje a partir de la reflexión colectiva, crítica y situada de sus experiencias y saberes, a fin de fortalecer la transformación de su práctica en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces tenemos aquí el propósito general que tiene que ver, bueno, cómo las comunidades de aprendizaje juegan un papel importante dentro del marco de la nueva escuela mexicana y cómo estas comunidades buscan la transformación de nuestras prácticas educativas. Tenemos también el propósito específico. Dice así: que maestras y maestros reconozcan el sentido de la problematización de su práctica docente para identificar en colectivo posibles marcos de actuación ante situaciones, retos o problemáticas que se presentan y generen propuestas que fortalezcan la construcción colaborativa del conocimiento. Entonces, a partir de la conformación de una comunidad de aprendizaje, el segundo propósito o el propósito específico pretende que nosotros hagamos un ejercicio de problematización de nuestra práctica y cómo es que hemos venido enfrentando las diferentes situaciones, las diferentes problemáticas que se dan en nuestros contextos escolares. A partir de estos dos propósitos, debemos de recordar que cuando hablamos de una comunidad de aprendizaje, hay algo muy importante que tiene que ver con esta idea o con este concepto, que tiene que ver el sentido de pertenencia. ¿Qué tanto el colectivo docente se siente parte de esta comunidad? Entonces, vamos a trabajar estos dos propósitos. Se nos presenta una estructura de trabajo con cuatro, digámoslo así, aquí le llaman espacios, yo diría cuatro momentos, cuatro tiempos. Nos habla de un primer momento que habla de la huella colectiva, el segundo es la práctica docente bajo la lupa, construyendo en colectivo, caligrama de la comunidad, colofón, contenedores y finaliza la estructura de la guía. También se plantea abordar cuatro contenidos o cuatro saberes: aprendizajes, experiencias y avances del colectivo en su conformación como comunidad de aprendizaje y apuntes para su consolidación. Es decir, uno de los aspectos que se quiere trabajar en este taller intensivo es qué aprendizajes se han originado a partir de la conformación de la comunidad de aprendizaje, la práctica docente y sus dimensiones en el marco de la nueva escuela mexicana, la problematización, como ya lo mencionábamos, la problematización de la práctica docente y finalmente los retos y las situaciones comunes desde la reflexión crítica de la práctica para la construcción y la toma de decisiones. Como ustedes observan, todo va enfocado, todo está apuntando hacia
cómo nuestros colectivos se están configurando como una comunidad de aprendizaje. Y en ese sentido viene la estructura de trabajo para nuestro taller intensivo. Quiero mencionar que no establece ¿cómo decirlo? La lógica pudiera decir que podemos abordar el espacio 1 y 2 en la primera sesión y en la segunda sesión el espacio 3 y 4. No nos lo planteé de esta manera. Supongo que ya va a depender de la organización de cada una de las escuelas o de los centros educativos. Como primer tema, se nos plantea aquí este momento o este espacio llamado huella colectiva, donde se aborda, maestros y maestras, se aborda el concepto de comunidades de aprendizaje. Aquí en Ateneo Educativo, si ustedes nos han seguido, se darán cuenta que tratamos de hacer nuestros contenidos o nuestros tutoriales de manera muy concreta. Vamos a ceñirnos a esa misma práctica. Si ustedes tienen la guía, se las vamos a compartir a través de un link. Les vamos a poner a su disposición la guía y nuestras diapositivas, las que ustedes están viendo aquí en pantalla, se las vamos a poner a disposición de manera gratuita. Y ustedes van a notar que vienen más actividades. Yo aquí voy a tratar de focalizarme en aquellos temas o aquellos conceptos que son más importantes para que podamos ir comprendiendo la dinámica de cada uno de los puntos que nos plantea la guía. Entonces, en ese sentido, tenemos este primer espacio llamado huella colectiva, donde vamos a abordar el concepto de la comunidad de aprendizaje. Se entiende que las comunidades de aprendizajes docentes están conformadas por maestras y maestros de un mismo centro de trabajo que se reúnen de forma periódica para abordar mediante el diálogo horizontal y el trabajo colaborativo las situaciones, retos o problemáticas vinculadas con su práctica pedagógica y educativa en el aula, escuela o comunidad. Una comunidad de aprendizaje tiene que ver en el momento en el que, o se conforma en el momento en el que nuestro colectivo, nuestra escuela, no solo acudes tú a trabajar a tu escuela y ya terminas y te vas corriendo a tu otra escuela, sino que una comunidad de aprendizaje tiene que ver cuando el docente forma parte de esta comunidad, se identifica, tiene este sentido de pertenencia que mencionábamos en los propósitos generales, pero además de ello, dialoga a partir de las problemáticas que comparten, dialogan de estas problemáticas, comparten estas problemáticas, comparten posibles soluciones, posibles situaciones que le han llevado a este maestro o a esta maestra a abordar esa misma problemática que está impactando a todos. Entonces, hablamos de un diálogo horizontal, hablamos de un trabajo colaborativo, de aquellas situaciones que todos compartimos, ¿no? Entonces, dejamos de lado esta visión individual de es mi grupo, es mi materia, nadie se meta conmigo, a compartir una serie de problemáticas que vivimos todos los docentes que acudimos a esa escuela y que de alguna manera también podemos compartir algunas estrategias de cómo hemos resuelto atender a esas problemáticas. Entonces, por ahí va el concepto de comunidad de aprendizaje. Ahora, tenemos aquí en pantalla un recuadro que nos habla de 4 situaciones. Para que se desarrolle una comunidad de aprendizaje, debemos de problematizar la práctica, debemos de tener este sentido de pertenencia que les mencionaba, se debe de hablar de una construcción colaborativa del conocimiento y una contextualización del aprendizaje en colectivo. Como ustedes observan, tiene que ver con lo que se plantea en este taller, donde el siguiente momento nos habla acerca de la problematización de nuestra práctica docente. Cuando nosotros problematizamos nuestra práctica, quiere decir que nos cuestionamos sobre lo que estamos haciendo, sobre las problemáticas que estamos haciendo y de qué manera estas problemáticas nos impactan y cómo podemos nosotros atender a estas problemáticas. Habla también del sentido de pertenencia. Qué importante es, maestro, maestra, que tú y yo nos sintamos parte de nuestro colectivo docente, para que ahí podamos nosotros aportar esta construcción colaborativa del conocimiento y que de alguna manera estamos generando aprendizajes que se aplican de manera muy puntual a nuestro contexto. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí este planteamiento para poder comprender el concepto de comunidad de aprendizaje. En la siguiente lámina tú puedes observar, maestro o maestra, esta pregunta: ¿cómo vamos en la conformación de nuestra comunidad de aprendizaje? Sabemos que
es complejo el podernos integrar como una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos posturas personales, los tiempos. Cuando hablamos de educación secundaria, por ejemplo, hay maestros que acuden por 1 o 2 horas a un centro educativo y pasan de una escuela a otra. Entonces es difícil, ¿cómo decirlo?, profundizar en ese sentido de pertenencia. Sin embargo, bueno, cada escuela, cada centro educativo debe transitar en esta transformación. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vamos en esa conformación? Cada colectivo, seguro estoy que ya tiene un proceso en ese sentido. Y bueno, la autoridad educativa a través de este ejercicio nos invita a hacer una reflexión de cómo hemos ido integrándonos como una comunidad de aprendizaje. Y entonces dice que en plenaria vamos a construir un trayecto, mapa, camino, ruta u otro que represente el recorrido formativo en su colectivo escolar, considerando los siguientes aspectos: la participación de cada miembro, los roles asignados, las formas de interacción, las actividades realizadas, los conflictos y sus posibles soluciones, el tipo de conocimiento construido, las fuentes de aprendizaje y el seguimiento a los compromisos. Entonces, la idea es que nosotros hagamos un gráfico que evidencie cómo, a partir de estos referentes, cómo nos hemos ido integrando como comunidad de aprendizaje. Aquí en pantalla ustedes pueden observar un ejemplo de lo que la autoridad educativa nos plantea que podemos hacer. Mi sugerencia es que hagamos algo que de alguna manera en colectivo lo decidamos, no necesariamente lo que nos plantean aquí como un ejemplo. Podemos hacer un video, podemos hacer una presentación, podemos hacer incluso una dramatización acerca de cómo nos hemos ido integrando como una comunidad de aprendizaje. Ahora tenemos en pantalla lo que corresponde al segundo espacio, que se titula La práctica docente bajo la lupa, es decir, la problematización. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Es muy importante, maestros y maestras, que nos quede claro este concepto de problematizar, porque a veces en son de burla decimos que problematizar es generar problemas. No es así. Problematizar, vemos aquí en el recuadro azul, nos dice que la problematización es un proceso esencial de reflexión y cuestionamiento profundo sobre una realidad o práctica educativa que busca transformar una situación específica en un problema que necesita ser analizado y solucionado. Es decir, una problematización en colectivo es cuando estos maestros y estas maestras se reúnen y reflexionan en torno a las problemáticas que están incidiendo en su escuela y cómo estas problemáticas nos presentan un reto y cómo nosotros como colectivo podemos abordar esos retos. Problematizar es entender la problemática a la cual nosotros estamos enfrentando o atendiendo en nuestro centro educativo. No se limita a identificar dificultades, se trata de desmitificar la realidad mediante el diálogo y la investigación para comprender sus causas y sus relaciones. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en nuestras escuelas decimos, es que nuestros alumnos no aprenden? Ok, ¿por qué no aprenden? Sí, aparentemente tú observas en tu aula que tus alumnos no aprenden, pero diríamos, ¿no aprenden qué? ¿No aprenden cuándo? ¿No aprenden en qué momento? ¿Por qué no aprenden? ¿Qué situaciones se están generando en el aula? ¿Qué situaciones se están generando en la escuela? ¿Qué situaciones se están dando en la comunidad para que tú llegues a esa conclusión unilateral de que tus alumnos no están aprendiendo? ¿Bajo qué argumento nosotros podemos determinar que los alumnos no están aprendiendo? O alguien puede decir, es que nuestros alumnos son flojos, nuestros alumnos no trabajan, nuestros alumnos no les interesa. Muy bien, ¿por qué no les interesa? Escarbemos un poco. Cuando hablamos de problematizar, se refiere a esta intención de llegar al origen de esa causa superficial que nosotros estamos viendo o palpando, ¿no? En ese sentido va este concepto de problematizar. Para que nosotros vamos a hacer un ejercicio con validez acerca de la problematización, debemos de tener algunos referentes, algunos esquemas que nos permitan de alguna manera establecer criterios que podamos cuestionar. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla 3 criterios. El primero es el personal. Y viene una pregunta, ¿de qué manera se entreteje nuestra historia personal y la trayectoria profesional? Es decir, nosotros como personas no estamos ajenos a sensaciones o a situaciones personales que se pueden presentar dentro del aula. ¿Cómo este ámbito personal se entreteje en mi historia y en mi trayectoria
profesionalmente hablando, ¿verdad? Hasta dónde mi profesionalismo se impacta por mi forma de ser como persona. No sé si me voy a entender. Viene otra categoría, lo institucional. Nos habla aquí esta pregunta, nos cuestiona. Estos son cuestionamientos que nos van a ayudar a hacer un ejercicio de problematización de cierta manera más pertinente. ¿Cómo es el tipo de cultura escolar y de gestión que caracteriza a nuestra escuela? ¿Cuál es la cultura escolar? ¿Cómo se maneja nuestra escuela? El tercero tiene que ver con lo interpersonal. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en nuestra escuela? ¿Sí? ¿Qué situaciones se dan en el ambiente de trabajo? El punto número 4 es la didáctica. ¿Qué papel desempeñamos en el aprendizaje de las alumnas y alumnos? En lo social, ¿qué factores del entorno influyen en nuestros procesos educativos y escolares? Y finalmente, en los valores, lo valoral. ¿De qué manera nuestra práctica docente refleja algunos de nuestros valores personales? Entonces, estos 6 elementos nos van a ayudar, maestros y maestras, a establecer un buen ejercicio de problematización. Ahora, en nuestra guía tú vas a encontrar esto que ves aquí en pantalla. Tenemos una hoja, dice hoja recortable, con, digamos, las respuestas a las preguntas que se nos plantean en este otro gráfico. Una especie de, pues, ¿qué será? Una conjunción de hexágonos que pueden ser ahí como una estrella, donde vienen estas diferentes esferas, lo personal, lo institucional, lo interpersonal, la didáctica, lo social y lo valoral. Viene la pregunta que acabamos de mencionar y se supone que en colectivo vamos a recortar cuál de estas respuestas corresponde a cada una de las preguntas. Es en ese sentido. Ya en colectivo ustedes se pueden organizar de manera tal que puedan estructurar este gráfico. En pantalla aparece ya nuestro tercer espacio o nuestro tercer tema a tratar. Dice así, construyendo en colectivo. Como yo les decía, la intención de este taller es que nosotros entendamos la importancia del trabajo en colectivo y cómo a partir de ese trabajo en colectivo podamos tener este sentido de identidad en nuestra comunidad educativa. La construcción de saberes y conocimientos pedagógicos es un proceso colectivo, situado y reflexivo que se nutre de la práctica, el diálogo y la colaboración profesional. Es muy importante que nosotros como docentes participemos en la medida de lo posible, sobre todo en secundaria tenemos esa problemática pues de cómo hay dificultades para poderlos integrar al trabajo colectivo por las distintas cargas horarias, pero en preescolar y en primaria tienen esta facilidad de que están ahí de manera permanente. Ahora, es muy importante centrar la atención en este proceso y fortalecer capacidades para su desarrollo. Esto permitirá orientar el trabajo realizado en las comunidades de aprendizaje. Entonces, vemos aquí cómo el aprendizaje colectivo, un proceso colectivo, situado y reflexivo es la base para las comunidades de aprendizaje. Y bueno, se presentan 3 categorías que me parecen muy interesantes reflexionar sobre ellas, porque finalmente son las que se ponen en juego cuando nosotros hablamos de una comunidad de aprendizaje. Cuando nosotros nos integramos a una comunidad de aprendizaje, maestros y maestras, pues nosotros ya traemos un bagaje cultural y personal de conocimientos, de saberes, pero también de creencias. Y entonces aquí se hace una categorización para poder entender qué son cada uno de ellos. Cuando hablamos de conocimiento, maestros y maestras, ¿de qué hablamos? Bueno, sin meternos mucho en esta cuestión de la epistemología o en la teoría del conocimiento, vamos a partir nada más de una breve definición que se nos presenta en la guía. Y para referirnos al conocimiento, se entiende como un sistema justificado y estructurado de proposiciones prácticas y evidencias que permiten explicar, predecir, transformar la realidad, orienta la acción colectiva y profesional y posibilita la toma de decisiones informadas, la contrastación entre alternativas y la construcción de prácticas basadas en evidencia. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de toda una estructura de proposiciones, incluso diría yo, de posicionamientos teóricos y de evidencias que nos permiten explicar, predecir, entender ciertos fenómenos, ya sea de carácter natural o social, y que de alguna manera
cuando se ponen en práctica esos conocimientos, efectivamente nos da evidencias de que tenemos que llegar a ese resultado. Además del conocimiento, tenemos este otro rubro que es el saber. El saber se vislumbra como la dimensión práctica, situada y aplicada del conocimiento. Incluye el saber hacer, el saber contextualizado y el conocimiento tácito que guía la acción en contextos reales. Se construye de la riqueza de la experiencia profesional, la intuición formada por la práctica y la capacidad para adoptar principios. Bueno, es muy claro aquí. Cuando nosotros hablamos de saber, pues está implícito cómo de alguna manera ese conocimiento lo ponemos en práctica y de alguna manera nosotros vamos desarrollando ciertas habilidades que tienen que ver con el saber hacer, con el saber contextualizado y cómo de alguna manera ese conocimiento nosotros lo tomamos y lo adecuamos, lo ajustamos a las necesidades que se están presentando en nuestra escuela. Entonces, tenemos conocimiento por un lado y tenemos los saberes que se desarrollan a partir de la implementación de ese conocimiento. Y finalmente tenemos la creencia. ¿Qué es la creencia? Bueno, las convicciones personales, cognitivas y emocionales, y diría yo también las espirituales, que guían la interpretación de la experiencia, moviliza la motivación, la identidad profesional y la disposición ética para actuar. Entonces, tenemos conocimientos, saberes y creencias que de alguna manera, maestro o maestra, pues están ahí incidiendo en nuestra práctica educativa todo el tiempo, todo el momento. Ahora, como les decía en un principio, esta guía nos presenta una serie de actividades. Creo yo que son actividades valiosas que valdría la pena que de alguna manera nosotros pudiéramos en colectivo ir desarrollando conforme lo dicta la guía. Yo aquí voy a tratar de hacer un análisis muy puntual de lo que implica estas actividades que se presentan en nuestra guía. La guía o las orientaciones que se nos presentan para este taller nos va a llevar a un momento muy importante que consiste en 4 situaciones. El primero de ellos es que identifiquemos los retos y los desafíos que enfrentamos como comunidad de aprendizaje. Es decir, ¿a qué problemáticas nos estamos enfrentando como escuela? ¿A qué problemáticas nos enfrentamos como colectivo docente? ¿Cuáles son las situaciones que impactan en nuestras aulas con nuestros alumnos? ¿Qué tipo de alumnos? ¿Qué tipo de padres de familia? ¿Cuál es la comunidad, el comportamiento de la comunidad, la colonia donde estamos inmersos, la escuela? Es decir, identifiquemos estos retos. Es un ejercicio muy interesante. Ahora, si nosotros hemos ya elaborado nuestro PMC y nuestro programa analítico, pues no nos va a costar trabajo porque incluso esas mismas problemáticas que ya identificamos, pues son las que podemos utilizar aquí. Entonces, identificar retos, desafíos. Ahora, una vez que tenemos identificados estos retos y estos desafíos, tenemos que estructurar una situación integradora, es decir, ponerle una estructura, mejor dicho, elaborar un texto que nos dé una idea clara de qué es lo que queremos hacer, de qué o de a qué problemática nos estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, identificamos los retos y luego estructuramos un párrafo, una oración o un breve texto que nos diga claramente cuál es la situación que estamos enfrentando. Ahora, una vez que ya tenemos esta situación integradora, vamos a decirlo así, la redacción de esta situación integradora, ahora en colectivo vamos a elaborar una propuesta. ¿Una propuesta de qué? De atención. Tenemos esta problemática y cómo le vamos a hacer para atenderla. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, si hemos elaborado nuestro PMC, si hemos elaborado nuestro programa analítico, pues este ejercicio no nos va a costar ningún trabajo, porque repito, incluso pueden tomar una de las problemáticas que se ha planteado ya en el programa de mejora continua o una problemática de las que se están atendiendo a través del programa analítico y en ese sentido podemos ya incorporar aquí la propuesta de atención. Ahora, el punto número 4 tiene que ver con la implementación. ¿Qué necesitamos para implementar esa propuesta? ¿Qué tenemos que hacer? Además de eso, esa propuesta, ¿qué necesitamos hacer para que esa propuesta sea viable en nuestro colectivo? Esta estructura la tomamos, repito, de la guía que se nos presenta para el trabajo del taller. Entonces, aquí lo resumimos, pero son una serie de actividades
tanto individual y en colectivo, que nos van a llevar a desarrollar estos 4 puntos. Quiero explicar este gráfico porque van a encontrar ustedes en la guía una actividad que tiene que ver con esto. Y entonces partimos de una situación integradora. Como ejemplo, yo tomé la participación de todos los alumnos en actividades de aprendizaje. Es decir, nosotros observamos en nuestra escuela que hay alumnos que por alguna situación, X o Y situación, no participan o no se incluyen a estas actividades de aprendizaje, porque faltan, porque están enfermos, porque X o Y situación, hay algunos alumnos que no están participando. Bueno, nosotros estructuramos esta situación integrada como este texto lo dice, la participación de todos los alumnos en actividades de aprendizaje. Ahí está nuestra situación integradora. Ahora, perdón, nuestra situación integrada. Ahora, a partir de esta situación integrada, que digamos es la problemática a la que nosotros vamos a atender, surge la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Diseñar e implementar actividades de aprendizaje que faciliten la integración de todos los alumnos. Si tenemos como una problemática que no se da la participación de todos los alumnos, la propuesta tendrá que ser, ¿en qué sentido? Pues en ese sentido, en que todos los alumnos y alumnas participen en las actividades de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta propuesta, por lo menos aquí contempla 2 elementos que están ahí en los círculos amarillos. No se limita a 2 elementos nada más. Ustedes pueden desarrollar en colectivo los elementos que ustedes consideren adecuados para atender sus problemáticas. En este caso, yo planteo la indagación sobre el tema y cuando hablamos de indagación sobre el tema, tenemos 3 subpuntos, vamos a decirlo así, que nos permiten realizar esta indagación. La primera de ellas pues tiene que ver con buscar textos y bibliografías sobre el tema, clasificar y analizar la información, presentar la información en infografías y en esquemas. Como segundo elemento, como segundo nodo, como segundo círculo amarillo, tenemos implementación de jornadas de información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Bueno, pues vamos a programar sesiones de difusión de esa información. Vamos a implementar jornadas de información y para que estas jornadas de información se den, necesitamos programar sesiones de difusión donde este material se comparta al colectivo docente, generar reflexión sobre la información compartida. Y así en colectivo ustedes pueden ir estructurando una serie de nodos o una serie de elementos que permitan llevar a cabo la propuesta que están planteando. Y así como está en pantalla, ustedes pueden ir planteando diferentes alternativas de atención que vayan abonando en la estructura de esta propuesta que pretende atender a esta problemática que ustedes están planteando de manera inicial. Como último punto, se nos presenta el espacio número 4, que es caligrama de la comunidad. Ahora, en una cartulina o en algún material que tengan disponible en conjunto, elaboren el caligrama de la comunidad que refleje las ideas y reflexiones a las que han llegado junto con sus compañeras y compañeros. Como cierre, se nos plantea hacer un caligrama. Recordamos que un caligrama, ¿qué es? Es un tipo de poema que se presenta mediante oraciones, frases o palabras cortas en una figura. Es decir, es la combinación de palabras, la combinación de imágenes, palabras cortas, imágenes vinculadas que transmitan o que den una intención sobre alguna temática. El tema y la lectura del texto están relacionados con la silueta que se ha plasmado. Entonces, finalizamos, maestros, maestras, los temas que se pretenden abordar en este taller. Y creo yo que la actividad más rescatable es la que tiene que ver con lo que decíamos acerca de identificar los retos, las problemáticas y generar las propuestas que en colectivo podemos implementar para atender a estas problemáticas. Generar pues en colectivo estas soluciones, generar este sentido de pertenencia y que de alguna manera seamos parte de esta comunidad de aprendizaje. Y bueno, maestro, maestra, te agradezco que hayas llegado hasta el final de nuestro tutorial. Recordarles que vamos a poner a su disposición las diapositivas. Si te son útiles, te las vamos a compartir. Aquí va a aparecer en comentarios un link donde podrás tener acceso a este material de manera gratuita.
Y te invitamos, maestro o maestra, a que si no estás suscrito a nuestro canal, te suscribas. Estamos en Ateneo Educativo en YouTube, en Facebook y en Instagram. Así es que me da mucho gusto saludarte. Yo soy tu amigo y compañero, el profesor Alejandro Parrabley, y nos vemos en la próxima